para entender el mundo y para poder cambiarlo, con el propósito de mejorarlo. Leer para cambiar uno mismo, leer por gusto, por pasión, para saber, para conocer y también para dudar, para cuestionar. Letras militantes. Comenzamos. México, una democracia bárbara. 1. Existe en el México contemporáneo, digamos el México moderno que nace a una nueva etapa histórica en 1910, una singular propensión entre muchos de sus hombres más representativos, propensión que a su vez comparte en gran medida el simple ciudadano común, hacia considerar al país y determinadas de sus expresiones como algo único, privativo, que no tiene precedentes de ninguna naturaleza, ni analogía respecto a nada que sea ajeno al propio México y a su peculiarísima idiosincrasia. Esta propensión, donde se refleja el asombro de un país al que le han perturbado la memoria histórica y aún no sabe dar nombre a las cosas que lo rodean ni a las acciones que consuma, creyéndolas vistas y realizadas por vez primera, podría calificarse en forma aproximada como la tendencia a creer en una cierta autarquía ideológica. Las manifestaciones de cuya existencia se expresan en eso, para la cual no encontramos otra definición que la de lo mexicano. Es decir, una indefinición por excelencia. Esto nos recuerda al clavicordio loco que Diderot señalaba como ejemplo de su conversación con D'Alembert. Supuesto un clavicordio sensible y pensante, el prodigioso instrumento reproduce de memoria los sonidos ejecutados en él, pero cuando le sobreviene un momento de delirio y enloquece, termina por pensar que es el único clavicordio que existe en el mundo, y que toda la armonía del universo se produce únicamente en su seno, sin que nada de los demás exista fuera de sí mismo. Ocurre algo muy semejante a lo del clavicordio loco, con nuestro pretendido peculiarismo mexicano, sin que por esto nadie quiera negar las características propias que tiene México, del mismo modo que las tienen cada uno de los demás países de la tierra, pero la cuestión es otra, es, como decíamos, el problema de las indefiniciones. Ante las dificultades que se nos presentan para clasificar los fenómenos, los hechos o las circunstancias de diversa índole, política, cultural o la que se quiera, que nos parecen nuevos o que en realidad lo son o pueden serlo, aunque en el mayor número de los casos, como decíamos, tan solo por tratarse de la primera vez que los vemos pensando que nadie los ha visto antes que nosotros, preferimos eludir la connotación precisa de los mismos, para quedarnos con la más cómoda, la más risueña, más fácil de las indefiniciones, la de lo nacional imponderable, inacible, que antes de ser una categoría del conocimiento es apenas una percepción psicológica, una sensación. De este modo, cuando se nos presentan aquellas cosas cuyos rasgos especiales no podemos o no queremos analizar, enseguida las remitimos al expediente del que se han producido, de lo que se producen a la mexicana, lo cual parece explicarlo todo, pero en la práctica no es sino un simple escamoteo de lo que constituye su naturaleza verdadera. Estamos rodeados así en todos los órdenes de nuestra vida social, política, económica, cultural y aún en el terreno de nuestras costumbres y reacciones temperamentales, de una razón de ser de las cosas, a la mexicana, en cuyo carácter de deliberadamente ilusoria autarquía ideológica queremos preservarnos, defendernos, evadirnos del conocimiento de la verdad, aunque esa no sea en todos los casos una verdad amarga o desagradable con exceso. En México, y valga aquí aquello de albarda sobre aparejo, se hace política a la mexicana, se hacen negocios a la mexicana, se consuman infamias y traiciones a la mexicana, como también proezas, heroicidades y locuras que por serlo a la mexicana ya encuentran en esto su más legítima justificación. Si por ejemplo le preguntamos a un hombre del pueblo qué es, según sus cálculos, lo que haríamos frente al aplastante poder militar de Estados Unidos, en el supuesto caso de que estos invadieran el país, se puede dar por descontada de antemano la inevitable respuesta de dicho insensato, absurdo, delirante, increíble patriota. Nos mirará primero con una sonrisita, burlona y tranquila, para replicarnos después que, de no existir otro remedio, nos defenderíamos y lucharíamos a la mexicana,
fórmula en la cual este mexicano del pueblo y varios millones de otros mexicanos como él lo cifran todo: su permanencia, su destino, su razón de ser sobre la tierra y el recurso supremo de su salvación, sin detenerse en consideraciones lógicas de ninguna clase. De ningún modo es tarea sencilla la de medir las proporciones de un concepto alógico tan vasto y de contenido tan diverso y encontrado, como el de considerar ciertos hechos cuya existencia no puede calificarse en otra forma que por serlo a la mexicana. Pero en suma, ¿en qué consiste esto de ser, de existir, de producirse una cosa de un modo tan impalpable, sutil y paradójicamente al mismo tiempo tan concreto? Como una respuesta preliminar puede decirse que en el concepto a la mexicana entran todos aquellos vicios y virtudes, defectos y cualidades de nuestra praxis, de nuestro ser en la realidad, de nuestro realizarnos en la acción, que no quieren decir su nombre y que permanecen en la vaguedad de una actitud que a la postre siempre nos resulta muy divertida y nos arranca una sonrisa de alegre complicidad. Un aviador se lanza en un vuelo sin escalas de México a Washington, extraordinario para su época, y que constituye una verdadera hazaña, y logra consumarlo en condiciones óptimas. Sin embargo, cuando regresa, también por el aire, cargado de laureles, debieron estos pesar tanto dentro del avión. En efecto, el héroe traía a bordo, según se dijo más tarde, un excesivo número de souvenirs para regalar con ellos a sus familiares y amistades, que el aparato apenas pudo alzar el vuelo y fue a estrellarse en las riberas del Potomac, con el resultado consiguiente de que muriese el intrépido piloto. Bien, México entero derramó sendas y sentidas lágrimas, pero quedaba algo muchísimo más conmovedor que la misma llorada muerte del héroe. Este había perecido a causa de haber hecho las cosas a la mexicana, es decir, en la misma forma en que cada uno de nosotros, los que por aquel entonces me parece 15 millones de mexicanos, lo habríamos hecho también de encontrarnos en parecidas circunstancias. Pancho Villa invade el territorio norteamericano, saquea, incendia y destruye la población de Columbus, con lo cual origina un grave conflicto internacional, y como no queremos darle a esta acción el nombre que le corresponde, nos basta y satisface con que se haya consumado a la mexicana, para que renunciemos con la mayor tranquilidad a cualquier análisis que pudiera aportarnos alguna enseñanza. Amamos a la mexicana, es decir, con la entrañable ferocidad de dulces homicidas virtuales o en potencia, no ya solo en el caso obvio del marido y mujer que de consumo, como si se tratara de algún sacrificio ritual ofrecido a quién sabe qué tenebrosas deidades, asesinaron al amante de la segunda, en demostración del amor más tremendo e inaudito, noticia que apareció hace algún tiempo en los periódicos, sino aún en el caso del insospechable caballero que por la mañana preside una reunión del consejo de su compañía y por la noche casi mata a golpes a su querida. No a su esposa, no, de ningún modo. Ella es algo diferente, tal vez casi un ser humano. Pero es inútil referirnos a más ejemplos. Lo que nos importa por ahora es situar el fenómeno y tratar de analizarlo en relación con su presencia dentro de algo que tiene la virtud de ser lo que más inquieta, apasiona, divierte, exalta, alegra, decepciona y enardece a todos los mexicanos. Por supuesto me refiero a la cuestión electoral, a las elecciones venideras de presidente de la República y representantes al Congreso. O sea, esto que en México se denomina oficialmente, sin la menor ironía, pero también sin rubor, renovación de los poderes federales. Estamos ante una campaña política y una sucesión presidencial que, como las de todos los tiempos en nuestro país a partir de don Venustiano Carranza, por lo que hace al periodo revolucionario, se conducen y llevan a cabo, forzosa e inevitablemente, a la mexicana. Así pues, ha llegado el momento, después de los cuatrienios y sexenios transcurridos, de que México piense en lo que esto significa, en cuál es el contenido verdadero que encierra su razón de ser y sus proyecciones. Intentaremos contribuir a ello. José Revueltas, México, una democracia bárbara. Muy buenas tardes, bienvenidos. Esto es Letras Militantes.
tuviste que salirte de la escuela esta mañana. Oye, Carlos, ¿por qué tuviste que decirle que la amabas a Mariana? En la escuela se corre el rumor y en tu clase todo el mundo se enteró. Y en tu casa mamá te preguntó si acaso fue tu hermano quien te indujo. O peor aún, fue Mariana, sí, fue ella quien te lo propuso. Papá dijo, este niño no es normal, será mejor llevarlo al hospital. Por alto que esté el cielo en el mundo, por hondo que es el mar profundo, no habrá una barrera en el mundo que mi amor profundo no rompa por ti. Oye, Carlos, ¿por qué tuviste que salirte de la escuela esta mañana? Oye, Carlos, ¿por qué tuviste que decirle que la amabas a Mariana? Según el escritor español Antonio Muñoz, leer es el único acto soberano que nos queda. Ejerzamos esta soberanía para saber cómo recuperar la que nos han robado. Claro, por Radio Esme. Y ya estamos de vuelta aquí en Letras Militantes después de prácticamente un mes en que no pudimos realizar un programa. Todos los procesos internos de nuestro sindicato, la misma dinámica de esta resistencia que a veces nos cambia los planes de última hora. Finalmente hoy estamos retomando el programa Letras Militantes, continuando con esta idea de hacer que los libros se hagan escuchar a través de las redes, a través de Radio Esme, para que nos pongamos a pensar sobre dónde estamos parados y hacia dónde vamos. Y el día de hoy, por una parte, retomamos este programa con la lectura de un texto de José Revueltas, uno de los autores favoritos en este programa, uno de nuestros centenarios acompañantes del Sindicato Mexicano de Electricistas, con uno de los temas importantes dentro de todo su análisis teórico-político de la realidad mexicana. Este texto, escrito en 1957, que se titula México, una democracia bárbara, y que vamos a estar retomando por partes a lo largo de este programa, y que pues llama la atención que, aunque se trata de un texto que tiene prácticamente 60 años de escrito, hay varios elementos que siguen estando vigentes, y no en esta idea de que José Revueltas fuera un escritor absoluto, que no diera lugar a errores o a interpretaciones diversas, sino que precisamente la vigencia de muchos de sus conceptos o de sus percepciones sobre la política mexicana, además de la profundidad que él mismo tenía para el análisis político, toda la formación teórica que traía como buen comunista, finalmente
tiene que ver con esta parte que no ha evolucionado de la política mexicana, de lo poco que hemos avanzado en poco más de medio siglo y que son factores que pareciera un eterno retorno de la política mexicana. Escuchamos también al inicio de este programa la canción Las Batallas de Café Tacuba. No es gratuito porque hoy se cumple un aniversario luctuoso de la partida de uno de los grandes escritores mexicanos, José Emilio Pacheco, que ya nos dejó hace pues un año, y pues lo recordamos hoy, 30 de junio, aniversario luctuoso de don José Emilio Pacheco, con esta canción que nos remite a una de sus obras más conocidas, no la mejor, pero sí una de las más conocidas y una de las más amenas, que es Las Batallas en el Desierto, y que bueno, también ya tuvimos ocasión de revisar a este autor precisamente un día después de su fallecimiento. Es por eso que pusimos hoy esta canción, lo vamos a recordar con esta pieza, otra que tendremos más adelante, para acompañar la lectura de este libro de José Revueltas. Sí es muy importante señalar esta situación. El texto, con toda la antigüedad que tiene, pues lógico, hay algunos aspectos que ya nos suenan a historia antigua, y lo son, pero no debemos perder de vista que en el análisis de la política mexicana, esta dualidad, esta ambigüedad que suele revestir todas las formas y todos los procedimientos políticos de nuestro país, pues cuesta mucho trabajo quitársela de encima, ¿no? Pero lo curioso que vamos a ver en esta lectura que hacemos con José Revueltas de la democracia en México, vamos a ver que además se conforma como por diferentes etapas, como por diferentes capas en esta forma histórica que tiene la política mexicana, pero que esas capas se van superponiendo, no terminan de manera tajante una antes de la otra, sino que se van superponiendo y se van traslapando a lo largo de los siglos, desde prácticamente la colonia, aunque don José Revueltas nos remite de entrada en otros de los textos que acompañan este libro a el siglo XIX. Pero bueno, no le demos más vueltas y entremos en materia con la lectura de La democracia bárbara, que nos relata don José Revueltas. 2. La cuestión nacional del día, desde hace meses, en todos los órganos de la opinión pública, ciertamente es la de la sucesión presidencial, como ocurre siempre que este problema se avecina. Pero ahora esto se presenta con una característica nueva, en cierto sentido muy curiosa y de significación muy especial. Esta característica se refiere al hecho de que los exponentes de las diversas tendencias, quien más, quien menos, se han esforzado y se esfuerzan, antes y después del tapado, por dar a sus aspiraciones políticas la forma de una tesis sistemática, repito, en la medida de lo posible, fruto, al parecer, de un examen analítico de la situación y hasta, si se quiere, de una cierta filosofía. Ahora se escriben ensayos, se redactan tesis y se formulan programas en que las corrientes políticas asumen una muy austera actitud psicológica y sociológica, que al parecer está por encima de las pasiones y al margen de los personalismos en torno a los cuales ha girado siempre en el pasado la sucesión presidencial. A tal extremo ha llegado a perfeccionarse este plausible empeño cívico, y en un lapso tan increíblemente corto como es el comprendido entre el 1 de septiembre, en que el señor presidente de la República tuvo a bien aconsejarlo, y los días actuales, que resulta muy difícil para el simple observador orientarse respecto a cuáles son o pueden ser las diferencias entre uno y otro programa, entre una y otra tesis y ensayos expuestos, salvo la forma en que están redactados. ¿Son de derecha, de izquierda o de centro las tesis y plataformas políticas expuestas por esta súbita promoción de ideólogos? ¿Deberá añadirse, revolucionarios? ¿Surgidos de tan repentino modo al solo conjuro mágico, al solo fecundo y creador soplo demiúrgico de la cálida palabra presidencial? En rigor nadie podría decirlo, aunque este fenómeno de extraña afinidad entre grupos políticos que se saben antagónicos induciría a las más maliciosas sospechas en cualquier país, mucho menos democrático que el nuestro. Sin embargo, hay que esclarecer las cosas. Nadie podría decirlo, cierto, de atenerse tan solo a la palabra escrita.
Lo pueden decir, en cambio, los profesionales de la política mexicana, que siempre han tenido el buen juicio de no creer jamás en el valor de las palabras, ni de las propias ni de las ajenas. El político mexicano, sagaz, cazurro, socarrón, inteligente, se cuidará muy bien de no tomarse el aburrido e ingenuo trabajo de leer los meticulosos, inmensos programas electorales, ni las conceptuosas, profundas tesis políticas. No olvidarlo, es por otra parte el político más ocupado del mundo. Sino que expeditivo y antirromántico, lo primero que hará es preguntar a quiénes son los que lo firman. A ver, ¿quiénes son los que firman, compañero fulano? Y extenderá el periódico sobre la mesa del céntrico café, donde desayuna a las 8 de la mañana, para examinar la lista de firmantes. En esto está la clave que lo explica todo. En la posición que tienen las personalidades que firman, en su reciente pasado, el muy lejano no cuenta. En sus relaciones, en sus amistades, en sus esposas y, aquí viene lo decisivo de la cuestión, en los negocios directos o indirectos en que participan. Es donde se encuentra la caracterización real, verdadera, de los programas, de las tesis, de toda esa torturante palabrería que hoy pretende ordenarse dentro de los severos lineamientos de un tratado de sociología nacional. Decíamos pues que esta novedad en el estilo con que desde el 1 de septiembre se expresa en México el problema de la sucesión presidencial resulta al parejo muy curiosa y muy significativa. Curiosa y significativa porque, con una perspicacia por demás aguda, acierta con el resorte que mueve a todos los partidos y líderes políticos de todas las tendencias a que le presenten y le sigan presentando en lo futuro de la mejor gana posible el sorprendente servicio de ayudarla a encubrir aquello que esconde, aquello que más interesa a la política del gobierno, disimular, falsear, disfrazar, o sea, el contenido verdadero de nuestra llamada democracia. El resorte descubierto con la adopción de este nuevo estilo en las formas exteriores de la política electoral apoya su mecanismo en la oferta tácita que hace, con el certificado de garantía de que se tratará de una supuesta lucha de principios y no de hombres, de proceder a modo de que, como en el juego de Juan Pirulero, cada quien atienda a su juego, naturalmente dentro de la mutua complicidad que se desprende del interés común, que todos tienen, en seguir practicando una política a la mexicana. A mayor abundamiento, hoy, con la apariencia casi civilizada, casi intelectual, casi culta de una política de altura. Así, la taumaturgia del informe presidencial del 1 de septiembre ha logrado el milagro de que todos los partidos, todas las corrientes, todos los grupos, sin excluir a los jefes nacionales que se mueven dentro del ámbito de sus respectivas expresidencias, ese ámbito que podría ser respecto a nuestros caudillos, el perímetro jovial del que hablara López Velarde, y que a excepción de uno o dos de ellos, los demás todavía conservan bien para los negocios o bien para la política, se hayan dispuesto de inmediato con el desplegado júbilo de páginas enteras, publicadas en los periódicos, a formar parte de la singular combinación que hizo posible, ¿a qué tantos brincos estando el suelo tan parejo?, el tranquilo, casi alegre develamiento del tapado. Por favor, no se muevan, solicitó muy cortés el Ejecutivo, antes de disparar el obturador de su hábil cámara fotográfica. Es decir, no se muevan, limítense a redactar programas, y ahora sonrían porque va a salir un tapadito. Si esto no resulta, a juicio del indulgente lector imparcial, cuyos sosegados sentimientos apolíticos invocamos, una de las más sagaces combinaciones que se han urdido en la política mexicana, no habremos dicho una palabra. Pero todo tiene su razón de ser, y el fenómeno anterior también deberá tener la suya, tanto más cuanto lo exige el hecho de que hayamos colocado a todos los partidos y fuerzas políticas dentro de un mismo costal. Sí, a todos, inclusive a los de la incierta, cautelosa, vacilante, comedida, obsequiosa, oportunista oposición que representan Acción Nacional y el Partido Popular, este último con las reservas de que su líder lombardo lo sujeta. Hay una razón para que todos los partidos, excepto la extrema izquierda, cuyas perspectivas no se limitan al campo electoral, se sientan solidarios de la falaz apariencia introducida por el gobierno en la vida política del país respecto a que lo que importa son los programas y no los hombres. La razón de esta solidaridad de la falacia, de todos los partidos y fuerzas políticas,
Se explica porque todos ellos, de un modo u otro, en mayor o menor grado, viven, se nutren, actúan dentro de las normas de lo que constituye, en su cabal connotación peyorativa, la práctica de una política a la mexicana. O sea, esa política críptica que se ve en la necesidad histórica, justo es reconocerlo, de proceder a base de sustituciones ideológicas y fetiches doctrinarios, que son la expresión subvertida, la idealización a la inversa, de los propósitos y objetivos verdaderos que, mediante una lucha más o menos disfrazada o más o menos abierta, según lo determinen las circunstancias del momento, se proponen realizar las clases dominantes de nuestro país. Es aquí donde radica el aspecto medular del problema. En estas dos primeras partes, José Revueltas es pues muy irónico, usa un tono agrio, un tono a veces bastante negro, de humor bastante negro, para referirse a los procesos electorales. Estamos hablando del año de 1957. Lo que está en puerta es la sucesión presidencial para que llegue Adolfo López Mateos, un personaje que para nosotros es muy familiar por lo que tiene que ver con la nacionalización de la industria eléctrica, pero que en ese momento, como secretario de Gobernación, pues tenía que ver y mucho con toda esta gama de represiones que había en contra de los movimientos sociales, particularmente los movimientos campesinos, guerrilleros, que empiezan por ahí del 56, 57, 58, particularmente Rubén Jaramillo, y otro tipo de organizaciones que desde la política pues intentan hacer ruido en todo el proceso electoral. Aquí es importante hacer ese señalamiento porque pues está ya, aquí hace mención por lo menos a dos partidos, aparte del que está en el poder, que lógicamente es el PRI, al Partido Acción Nacional, que es, llamémosle, la eterna oposición política, porque en el terreno de los negocios, en el terreno de la política económica, no necesariamente estaba enemistado con los gobiernos posteriores a Lázaro Cárdenas. Hay que recordar que el PAN nace como organización política justamente después de la expropiación petrolera en 1938 y que surge como una respuesta reaccionaria a la política progresista del general Lázaro Cárdenas. Sin embargo, los cambios de gobierno después de Cárdenas, el caso de Ávila Camacho, Manuel Ávila Camacho, inmediatamente después de Cárdenas y durante la Segunda Guerra Mundial, y los presidentes que le siguen, Miguel Alemán, Adolfo Ruiz Cortines, y ya llegando al caso de Adolfo López Mateos, sí estamos hablando de una continuidad económica que lo que va a hacer es fortalecer el desarrollo industrial del país y va a fortalecer las relaciones económicas de México con los Estados Unidos, y más que fortalecerlas, va a asegurar el sometimiento de la economía mexicana a la economía norteamericana. Entonces, en el ámbito de la política, por lo que se refiere a Acción Nacional, pues era una cuestión más de forma que de fondo la que planteaba como oposición política al régimen gobernante. Y menciona también al Partido Popular. El Partido Popular en ese entonces, después será conocido como el Partido Popular Socialista, creado por Vicente Lombardo Toledano, uno de los ideólogos de izquierda más renombrados en nuestro país, pero no por ello el más adecuado como para plantear una dirección política socialista. Bueno, pues son los dos esquemas, los dos polos en los que se mueve la propuesta política opositora, entre comillas, al régimen priista. Lombardo Toledano, no hay que olvidarlo, es alguien que surge de las mismas filas del gobierno, que surge de las mismas instituciones del gobierno, alguien que se va a encargar de, en este periodo de Cárdenas, que va a ser fundamental para la historia moderna, se va a encargar de desplazar el liderazgo en la clase obrera corporativizada, la clase obrera apegada o alineada al gobierno que dirigía a Morones. Bueno, pues su sucesor, el que lo va a desplazar a Morones y lo va a suceder en esa dirigencia de la clase obrera, va a ser precisamente Vicente Lombardo Toledano. Y Vicente Lombardo Toledano va a encabezar también muchos de los trabajos junto con otras organizaciones, entre ellas el ESME, para la creación de la CTM. Entonces, no hay que perder de vista que la postura de Vicente Lombardo Toledano pues es muy simétrica con la manera como se desarrolla el régimen priista durante los años 40, los años 50, los años 60,
y va a ser lo que llaman la oposición fiel al gobierno priista. Entonces las posturas socialistas, las posturas de izquierda que plantea Lombardo Toledano en el Partido Popular van a ser precisamente esta formación, esta forma y no fondo, que lo que va a plantear es este juego político en los procesos electorales. No necesariamente como oposición directa con candidatos, pero sí como un acicate, una manera de acicate para el gobierno priista. Revueltas es particularmente crítico con Vicente Lombardo Toledano. Es históricamente conocida los enfrentamientos, los roces que hubo entre Revueltas y Lombardo, y nos parece muy importante trasladar muchos de esos elementos a la situación política actual, porque repetimos, no es que perduren los mismos elementos, sino que muchas de sus raíces ideológicas, muchas de sus raíces de su actuar, de su actividad política y algunas de las instituciones han prevalecido hasta el día de hoy. Simplemente hoy sin registro, pero existe aún como organización el Partido Popular Socialista, creado por Lombardo. Y muchos de sus dirigentes comparten su línea teórico-política, mientras que hay un enfrentamiento con quienes, bueno, pues compartimos más la línea de pensamiento de don José Revueltas. Entonces, bueno, es importante tener claro estos aspectos históricos para irnos avanzando sobre este texto de La democracia bárbara de José Revueltas, que vamos a continuar en este momento. 3. Ninguno de los partidos políticos existentes, reconocidos como tales por la ley electoral, es decir, ni los partidos que se mueven dentro de la órbita de la política del gobierno, ni aquellos que pretenden moverse dentro de un campo de acción independiente, están en condiciones de poner al descubierto cuáles son los verdaderos intereses sociales que representan, así como tampoco cuáles son los objetivos de las clases de la sociedad mexicana por los que verdaderamente luchan. Al afirmar esto, no se trata, sin embargo, de formular ninguna valorización de carácter ético, que resultaría subjetiva, sino de establecer un hecho que se produce en virtud de las leyes que rigen el proceso del desarrollo social y sobre lo ineluctable de cuya naturaleza no pueden influir en modo alguno los buenos deseos ni las prendas morales de las personas individualmente consideradas. Esto vale la pena hacer el paréntesis, pues estamos hablando de que los partidos políticos son organizaciones que se conforman con la finalidad de llevar a cabo o constituir o formalizar o consolidar o consumar los beneficios para el grupo de personas que forman parte de este partido político o que crean a este partido político. Es decir, si un partido político es creado desde la clase media, los intereses que va a buscar proteger o consolidar van a ser los de la clase media. Si un partido político surge de clases bajas, de clases necesitadas, pues lógicamente va a buscar consolidar los intereses de esa clase, y así con la clase alta, ¿no? Es más o menos lo que busca decir a grandes rasgos en esta parte José Revueltas. Ningún partido, ninguna fuerza política puede sustraerse al hecho de llevar dentro de sí un cierto contenido de clase determinado. Cuando los hombres se organizan políticamente, al hacerlo expresan, aunque esto no se dé en todos los casos de un modo consciente, el pensamiento y las aspiraciones de una clase, o de varias clases afines. Aún no se ha dado en la historia el ejemplo de ninguna organización política que no represente algún interés de clase. Por más difuso, vagoroso o impreciso que aparezca tal interés en la realidad práctica de la acción, que es el terreno donde se revela en forma incuestionable la fisonomía real, auténtica, de las intenciones, sin que importe el ropaje o aún la falta de ropaje con que antes hayan sido estas presentadas. Resultaría así algo más que asombroso, en verdad, que una ley universal, como la expuesta únicamente, careciera de vigencia para el país llamado México. Pero no, México no está metido dentro de ninguna campana neumática que lo exceptúe de que en su desarrollo social e histórico se manifiesten las mismas características que para todos los países de la Tierra tiene el devenir de la existencia humana.
Ahora bien, si no importa qué partido, organización, fuerza o actividad política represente a fortiori un determinado interés de clase, ¿por qué no en todas las circunstancias, ni respecto a todas las clases, estas entidades políticas están siempre en condiciones de expresar de un modo abierto, franco, sin supercherías ni mistificaciones, dicho interés? Apresurémonos a decir, antes de cualquier otra consideración, que no debe esperarse una respuesta absoluta a la pregunta precedente. El problema es muy complejo y repetimos, nada tiene que ver con nociones éticas como la hipocresía, la doblez o el cálculo maligno, ni con la bondad, la pureza o la rectitud de los representantes de aquellas clases que, en circunstancias dadas, ocultan, disfrazan y disimulan sus fines, o echan mano de un lenguaje ajeno que pertenece a otras clases, para expresarlos y acelerar su cumplimiento por medio de la acción. A título de ejemplo, tomemos a la burguesía, en la fase ascendente y revolucionaria de su desarrollo histórico. En su fase de ascenso revolucionario, la clase de la burguesía aparece en la escena histórica para inaugurar una época nueva. Es nada menos que la impetuosa, audaz, valiente, irreductible burguesía de la Revolución Francesa, que extrajo, desde el fondo de las entrañas sociales hasta la estremecida superficie de los acontecimientos históricos, a hombres de la impresionante talla de los Robespierre, los Marat, los Saint-Just, los de Moulin. La clase que estos hombres representaban se había propuesto barrer el pasado hasta sus últimos vestigios. Eran una clase y unos hombres que edificaban, con los materiales vivos y sangrantes de la historia, las bases de una nueva sociedad. Esta era la tarea en su etapa heroica, la tragedia en todo su espléndido patetismo, pero la misma sociedad nueva, cuyos cimientos se establecían en medio del sobrecogedor derrumbe del viejo edificio social, no iba a tener por su parte nada heroico, ni de espectaculares proporciones trágicas. Establecería simplemente, con ávido y tenaz practicismo, presidido por el uso del más sano sentido común, la libre concurrencia mercantil, la explotación parcelaria de la tierra y la productividad de tipo industrial, la poderosa, arrebatadora consigna de libertad, igualdad, fraternidad, se replanteaba así, dentro de los sensatos límites domésticos a que la había confinado el propio desarrollo de la sociedad capitalista, cuyo advenimiento invocara con tan tremendas voces en el más inmediato pasado la burguesía revolucionaria. Este aspecto también es importante porque es un paradigma de la cultura occidental moderna, la Revolución Francesa, la democracia, que de su nacimiento conceptual, vamos a decirlo así, o etimológico en Grecia, en la Grecia clásica, su resurgimiento o su desarrollo, o vamos a llamar incluso su consumación como un concepto moderno es precisamente a través de la Revolución Francesa. Pero lo que la Revolución Francesa realmente buscaba era romper con esos grilletes que sostenían el desarrollo económico que la aristocracia y la monarquía, en el caso de Francia, tenían detenida y tenían sometida a todos los procesos típicos de la Edad Media, del feudalismo, y que no se atrevían a dar el siguiente paso hacia adelante, que era el de evolucionar hacia abrir mercados, competencia, etcétera, que vamos a conocer precisamente como capitalismo. Y para esto, esta revolución, una revolución burguesa, la Revolución Francesa, lo que hace es abrir el paso a este desarrollo económico, planteando de entrada la reivindicación de estos conceptos de libertad, igualdad y fraternidad, que no hay que olvidar que el lema completo de la Revolución Francesa era libertad, igualdad y fraternidad o muerte, ¿no? O sea, para que tampoco pensamos que era todo tan rosita, y que finalmente uno de los grandes objetos recordados de la Revolución Francesa pues es la guillotina, que se utilizaba precisamente para quitar de en medio a aquellos que se convertían, que no estaban dentro de esta corriente radical y que buscaban de alguna manera mediar la situación y que eran considerados reformistas o emisarios de todo este ancien régime o régimen antiguo que era la monarquía. Entonces es importante ver cómo en este caso el ejemplo de la Revolución Francesa, estos ideales democráticos lo que están ocultando
inconscientemente en muchos casos, es el desarrollo de un mercado que vamos a conocer como capitalismo. Podría decirse, sin embargo, que la nueva sociedad burguesa traicionaba a los hombres que la habían presentado en el 93. De ningún modo. Lo que ocurría era otra cosa. Aquellos hombres del periodo jacobino de la Revolución, y por descontado, la misma clase burguesa de que eran jefes, se habían visto en la necesidad, ante la carencia de un lenguaje político propio, que no se inventaba aún, de valerse de palabras, y no solo esto, sino también estilos de vida, costumbres, arte, instituciones políticas y hasta modas en el vestir de las mujeres, que no eran las suyas. Para ganarse al pueblo en la lucha por el establecimiento de la nueva sociedad, los jefes jacobinos de 1793 tenían que remitir los precedentes de esta a los ejemplos ecuménicos de otras sociedades del pasado. De este modo, en apariencia, ya no se trataba de instituir el régimen de la producción de mercancías por medio del desarrollo industrial, del trabajo asalariado y de la detentación por la clase burguesa de los instrumentos de producción, sino de restaurar en toda su grandiosidad cívica, moral, filosófica, bajo la sagrada égida de la razón, la antigua República Romana. No es por un azar que Jacobo David, el pintor convencionista, robespierriano, radical, del Marat asesinado en el baño, cuando hacía retratos de las suculentas y prósperas ciudadanas del directorio, ciudadanas vinculadas con la política revolucionaria y con los negocios mercantiles e industriales, mostrara a estas al mismo tiempo bajo los atavíos de las matronas romanas. Y aquí inicia una cita de un texto de Marx. Una vez realizada la nueva forma de la sociedad, dice Carlos Marx, refiriéndose al proceso de desarrollo de la Revolución Francesa en el 18 Brumario de Luis Bonaparte, los colosos antediluvianos desaparecieron, y con ellos las reconstituciones prestadas de Roma, los brutos, los gracos, los publicanos, los tribunos, los senadores y César mismo. La sociedad burguesa, práctica y realista, habíase creado sus verdaderos intérpretes, sus verdaderos portadores, en la persona de los Say, los Guizot, de los Royer Collard, de los Benjamin Constant, de los Cousin. Los capitanes reales residían detrás de los mostradores, y su jefe político era Luis XVIII, esta cabeza de grasa. Enteramente absorbido por la producción de la riqueza y la lucha pacífica de la concurrencia, no se daba cuenta que las sombras romanas habían velado sobre su cuna. Pero a pesar de que esta sociedad burguesa no tuvo nada de heroica, no le había, por lo menos, faltado el heroísmo, la abnegación, el terror, la guerra civil, las batallas de las naciones por entrar en el mundo. Y sus gladiadores hallaron, en las austeras tradiciones clásicas de la República Romana, las concepciones ideales y las formas de arte que tenían necesidad para disimular entre ellos mismos el fondo burguesamente estrecho de sus luchas y mantener su pasión a la altura de la gran tragedia histórica. Como puede verse a través de esta cita de Marx, llegó un momento en que, consolidada la burguesía, ya no tuvo necesidad de valerse de un lenguaje ajeno, sino que echó a circular el suyo propio como una moneda, cuyo curso legal se expresaba en el idioma de las altas finanzas y de las grandes empresas capitalistas, los intereses de las cuales terminaron por convertirse, sin embozo alguno y del modo más franco, en los programas de los partidos políticos dominantes y en la política de los gobiernos dominados por dichos partidos. Dicho sea de otra manera, que a partir de la Revolución Francesa y el triunfo de esta, después vino la restauración, pero finalmente la manera en cómo la burguesía logró entrar al ámbito de la política y empezó a generar su propio discurso a la par de que se va desarrollando el mismo modelo económico de producción, que va dando lugar a este capitalismo ya de manera más definida. Lo que vamos a ver es que este discurso es el que va a predominar en prácticamente todos los estados-nación que concurren a estas formas de democracia, a estos instrumentos de la democracia que son las elecciones y sus propios instrumentos de clase que van a ser los partidos políticos, pero todos van a estar, vamos a decirlo, embadurnados con este discurso que pues lo que va a traer detrás es este programa económico de desarrollo lógicamente capitalista. Eso es lo que va a predominar durante el siglo XVIII, finales del siglo XVIII y durante todo el siglo XIX hasta
pues ya después de la segunda mitad del 19, cuando van a empezar a ver este tipo de organizaciones ya de los trabajadores, que a partir de la teoría marxista empiezan a desarrollar un discurso alternativo al que venía planteando la burguesía. Bueno, vámonos con el segundo corte musical, recordando todavía a José Emilio Pacheco en este aniversario luctuoso de su fallecimiento. Vamos a escuchar una canción, un bolero, originalmente titulado Obsesión, que es citado varias veces a lo largo de las batallas en el desierto. En esta ocasión vamos a hacer una versión un poco más reciente de un cantante argentino llamado Andrés Calamaro. Entonces queda con ustedes Obsesión, regresamos en un momento. Por alto está el cielo en el mundo, por hondo que sea el mar profundo, no habrá una barrera en el mundo que un amor profundo no puede romper. Hay amor es el pan de la vida, hay amor en la copa divina. Amor es un tango sin nombre, concesión de un hombre por una mujer. Ahí estoy obsesionado contigo, el mundo es testigo de mi frenesí. Por más que se oponga al destino, ay, ay, será para mí. Por alto está el cielo en el mundo, por hondo que esté el mar profundo, no habrá una barrera en el mundo que un amor profundo no pueda romper. Estoy obsesionado contigo Y el mundo es testigo de mi frenesí. por más que se ponga el destino, ay, 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 será para mí. Por alto está el cielo en el mundo, por hondo que sea más profundo, no habrá una barrera en el mundo, un amor profundo no rompa por mí. No habrá una barrera en el mundo que un amor profundo no rompa por mí. Estás escuchando Letras Militantes. Y nuevamente acá en Letras Militantes, se me olvidó mencionar, en la canción también está Diego El Cigala, un cantaor flamenco, junto con el argentino Andrés Calamaro, en su versión a este bolero, Obsesión, en homenaje a don José Emilio Pacheco, a un año de su partida de este mundo. Bien, continuando con la lectura, estamos abordando a José Revueltas con su texto México, una democracia bárbara, que escribió en 1957. De repente puede ser un poquito denso el texto y les pido disculpas si pudiera parecer de repente que no demasiado rebuscado la manera en cómo don José nos habla de estos temas. Sin embargo, yo creo que es importante que busquemos también lecturas más complejas, que nos hagan pensar, que nos hagan darle vueltas, que nos hagan razonar qué es lo que está tratando de decirnos el autor. Y en este tema en particular, cuando habla de un México que tiene una democracia bárbara, lógico que usa el término en contraposición a lo que sería civilizado, ¿no? Lo bárbaro frente a la barbarie frente a la civilización. Y no nos debe extrañar que se utiliza este término en 1957, cuando en el 2015 resulta triunfador a una gubernatura estatal un personaje que se hace llamar el Bronco, ¿no? Por ejemplo. O que tuvimos ya un presidente que presumía de ser un ranchero, ¿no? De botas y todo, un hombre de rancho,
Claro que un rancho como esos, pues ya lo quisiera cualquiera de nosotros, ¿no? No tiene nada que ver con la sencillez de una persona del campo. Entonces, esta democracia bárbara se ha ido construyendo a traspiés en la historia, a lo largo de la historia de México, pero particularmente en el siglo XX, después de la Revolución de 1910, se ha ido construyendo de una manera difícil, se ha ido construyendo a partir de ciertos moldes que parece de repente imposibles de romper, como es este predominio, esta hegemonía priista en el gobierno, y que por más que buscamos la manera de darle la vuelta a esta forma, a este régimen de gobierno, terminamos cayendo en los mismos problemas. Díganme si no los 12 años de supuesto cambio democrático, de supuesta transición hacia la democracia que se dio con los panistas, con Vicente Fox primero, con Felipe Calderón después, si de alguna manera significaron realmente un cambio democrático en nuestro país, porque ni siquiera las formas del tapado, ni siquiera las formas en que el mismo partido en el gobierno tiene toda una serie de prebendas y beneficios y una serie de peculiaridades. Vamos, estos 12 años demostraron que el molde no se ha roto. Y finalmente en ese mismo molde vuelve a insertarse el PRI como gobierno. Y hoy que sabemos, por distintas versiones, pero lo que prevalece es el conocimiento de que Enrique Peña Nieto cita a su gabinete y les da la instrucción de que aquí a diciembre se tienen que consolidar todas las reformas, se tienen que lograr todas las reformas que él se planteó como programa de gobierno. Simplemente esto es la imposición por la vía dura que le tocó ver a nuestros antepasados, a nuestros abuelos, desde los tiempos de Miguel Alemán, desde los tiempos incluso del Maximato con Plutarco Elías Calles, y siendo también críticos, autocríticos o como se le quiera decir, en el mismo cardenismo, ¿no? Esta idea del fraude electoral, el fraude patriótico, pues finalmente nos habla de un sistema político mexicano o de un modelo político mexicano que no ha evolucionado gran cosa. Y cuando se habla aquí particularmente, Revueltas retoma este tema, de que lo que no acaba de descubrir son sus verdaderas intenciones de clase, pues nos queda más que claro en estos días, en estas pasadas elecciones, en donde una gama de 10 partidos políticos de supuestas orientaciones diferentes, algunos de izquierda, entre comillas, otros abiertamente de derecha, otros supuestamente de centro, lo que finalmente no pueden ocultar es su ánimo de mantener el status quo o statu quo, como le llaman algunos, porque no se plantean a profundidad un cambio en la política económica, en el régimen político de este país. Ni siquiera Morena, porque hablando las cosas con toda claridad, más allá de las campanas al vuelo que muchos puedan decir que estas elecciones significó un cambio glorioso porque ahora Morena ya es un partido político que ganó varias delegaciones en el Distrito Federal, etcétera. Lo cierto es que la izquierda, como instancia, como entidad que pudiera de manera muy nebulosa agrupar o que hiciera lograr una convergencia de diferentes corrientes que están orientadas hacia el progresismo, pues finalmente no va más allá de la reproducción del Estado benefactor que pues vivimos en la época de Cárdenas y que también vivimos o vivieron nuestros antepasados, nuestros abuelos en la época de Adolfo López Mateos. O sea, finalmente los planteamientos de López Obrador y de Morena, su programa de gobierno no va más allá del nacionalismo revolucionario que es resultado de la Revolución Mexicana y que se convierte con Miguel Alemán en el PRI. No va más allá de eso. No hay una intención de modificar el modelo de producción, el modelo de explotación de los trabajadores. No va más allá de eso. Y esto nos debe quedar muy claro para no irnos con estos espejismos que hoy nos quieren plantear, como la nota que aparece el día de ayer en La Jornada, en su página 5,
que yo creo que vale la pena retomarlo, porque yo en lo personal, como miembro del SME, y en lo personal también como miembro de la dirección, pues yo lo tomo como una afrenta por parte de este señor Andrés Manuel López Obrador. Para quienes no lo han leído y para que no se vayan con una idea equivocada o piensen que se dijo otra cosa por parte de López Obrador, me voy a permitir leerles la nota. Dice: la Suprema Corte de Justicia de la Nación trata a los maestros como delincuentes, señala López Obrador. Los mentores han confiado demasiado en el régimen. Miranda Nava los ha engañado, dice. Esta es una nota de Helio Enríquez, corresponsal, repito, en la página 5 de La Jornada del día de ayer, lunes 29 de junio. San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Andrés Manuel López Obrador afirmó que la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de avalar la evaluación docente, se abren comillas, es tratar a los maestros como delincuentes, es no darles ninguna oportunidad, cierran comillas, pues, nuevamente abre comillas, si alguien no está apto para una evaluación y tiene deseos de superarse, tiene derecho a una oportunidad, pero no a perder su trabajo. Esto es totalmente violatorio de los derechos humanos. Se cierra ahí la primera cita y pues hasta ahí podríamos estar de acuerdo. Opinó que los maestros deben replantearse su estrategia de lucha. O sea, aquí ya está diciendo cómo tienen que hacer las cosas los movimientos sociales, ¿no? Deben replantearse su estrategia de lucha, porque han estado confiando demasiado en el régimen. Y esto me suena a un discurso que han reproducido hasta la saciedad ciertas personas dentro de nuestro sindicato. Aparentemente son muy radicales, pero negocian. Con el subsecretario de Gobernación, Luis Enrique Miranda Nava, que es un corrupto, trácala, falso, y los ha engañado muchas veces. Dijo que es algo similar a lo que sucedió con el Sindicato Mexicano de Electricistas, SME, cuyos dirigentes confiaron en el entonces presidente Felipe Calderón y les dieron palo. Los trataron de manera injusta y ahora sucede algo igual. Hasta la decisión de no votar le ayudó al régimen y aparentemente son los radicales. No, eso es conservadurismo, dice López Obrador. No son radicales, son conservadores los que están apostando a que la gente no participe con el supuesto de que todos somos iguales, pero no. Morena es el único partido que defiende al magisterio. Y esto es exactamente lo que dijo López Obrador cuando aquella vez, y lo recordarán todos o muchos de ustedes, el 12 de octubre del 2009, en San Lázaro, en un mitin que hicimos afuera del Congreso, él dijo: vamos a hacer lo que nos digan los electricistas. ¿Se acuerdan? ¿Y qué fue lo que dijimos los electricistas en un momento dado? Andrés Manuel, llama a la gente a que no pague la luz. ¿Y qué nos dijo Andrés Manuel? Eso no lo puedo hacer, porque me va a costar votos. Pero los conservadores somos nosotros, ¿no? Y los únicos que defienden al magisterio y antes a los electricistas, pues era él. Ahora se llama Morena, pero antes era solo él. Señaló que en Michoacán los maestros apoyaron al Partido de la Revolución Democrática, PRD, para que quedara un corrupto en la gubernatura, Silvano Aureoles Conejo. Y aquí vale la pena hacer otro énfasis. En la pasada elección a gobernador, cuando queda precisamente Vallejo, el priista Vallejo, el que se le ha acusado de estar bien relacionado con la tuta, cuando esa elección, la pugna por ver quién era el candidato del PRD, se dio entre el compañero Cázares, que era secretario general de la sección 18 de la CENTE, y ¿quién creen? Este corrupto que ahora quedó, que Andrés Manuel le llama corrupto, así abiertamente ya, Silvano Aureoles. Eran los dos precandidatos del PRD. El que gozaba con todo el apoyo de la base social en Michoacán y con la fuerza de la CENTE de la sección 18 era nuestro compañero Cázares. Pero ¿quién creen que metió la mano para que Silvano Aureoles fuera el candidato del PRD, aunque no tenía ninguna base social para llegar a la gubernatura?
efectivamente. Andrés Manuel López Obrador fue el que dijo, Cázares no, Aureoles sí. Y Aureoles pues no quedó. Y ahora descubre que es un corrupto, ya que es gobernador por el PRD en Michoacán. Pero nosotros somos los conservadores. Y en Guerrero fue peor, porque no participaron, y ahí se impuso el Partido Revolucionario Institucional. La gubernatura en Guerrero, que se ganó con el PRD, cuando él era todavía parte del PRD, y en donde muchos de los candidatos contaron con su aval como líder moral del PRD. López Obrador fue entrevistado en esta ciudad en su cuarto y último día de gira por el estado de Chiapas para apoyar a los candidatos de Morena que participarán en las elecciones municipales y legislativas estatales del 19 de julio próximo. Sobre la resolución de la Suprema Corte dijo que los dirigentes de los maestros se reúnen mucho con Miranda Nava y con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y los engañan, ahí es la cita de lo que dice Obrador. Y eso pasó con el ESME. Fíjense lo que dice, ¿eh? Y no es que sean mafiosos o sinvergüenzas, sino que confían en estos corruptos y al final le ayudan al régimen. O sea que no es que seamos malos, nomás somos pendejos, según don Andrés Manuel. Sostuvo que vamos a estar siempre apoyando a los maestros, y Morena estará permanentemente demandando que se cancele la llamada reforma educativa, al igual que la laboral, la energética y fiscal, pero hay que ver qué es lo que está detrás de esas actitudes, o cuando menos debatirlo. Habría que pensar cómo piensa, o habría que pensar cómo quiere debatir este señor López Obrador lo que hay detrás de las actitudes que dice, por ejemplo, de que si se reúnen o nos reunimos a negociar con Osorio Chong o con Miranda Nava, ¿no? Cuando hay que recordar que precisamente en aquellos tiempos, cuando fue la primera reforma petrolera, que Andrés Manuel era presidente del PRD, y que el único líder sindical que le entró al quite en los debates en contra de la reforma petrolera, la reforma energética, fue Martín Esparza Flores. E incluso se presentó, cuando todavía el Senado estaba en Jicotencatl, ahí se presentó Martín y se aventó un rollo en contra de la reforma energética. Y dijo que era inviable. Y finalmente, si le buscamos un poquito y buscamos entre los testimonios de quienes eran diputados, de quienes eran activistas en aquella época, en un libro, en un compendio que coordinó Manuel Bartlett, nos vamos a enterar que Andrés Manuel, después de escuchar la opinión de sus grandes expertos y negociadores políticos que se reunían con los miembros del gabinete, le recomendaron que pues ya mejor, que ya habíamos ganado, que ya habíamos avanzado suficiente, ya dejáramos pasar la reforma así como venía. Y esto lo plantea como si pues él nunca se hubiera reunido con los priistas para debatir algún tema, alguna negociación política. Manifestó que resulta que los maestros sí toman acuerdos en asambleas, pero se toman a las 2 o 3 horas cuando ya son muy pocos los que resuelven, los supuestamente radicales. ¿Qué no hay infiltrados ahí? Ahora resulta que el señor también puede opinar sobre las asambleas de los sindicatos. ¿Qué opinará más adelante de las asambleas de nosotros? Al gobierno le conviene que la gente no vaya a votar. ¿Que no acaso la mafia del poder organizó un partido México-Brasil el día de las elecciones para que la gente no fuera a votar? Resulta, sí, les repito a quienes nos escuchan en este programa, resulta molesto, resulta una afrenta que este señor con toda esa facilidad, no sé qué es lo que le da este valor como para meterse así a opinar sobre los procesos internos de los sindicatos, sobre los procesos de negociación de las resistencias, porque pues ahora queda muy claro que hay una estrategia institucional que va dirigida hacia el ESME, porque ha habido una corriente, y eso lo hemos sabido desde hace ya varios años dentro del movimiento de resistencia de los electricistas, que hay una corriente que le apuesta a no negociar con el gobierno, que nos dice en cada oportunidad hay que emplazar a la Secretaría de Gobernación
para que resuelva de manera inmediata el conflicto del SME. Bueno, y si no lo resuelve, ¿qué? Vamos a emplazar. Se cumple el emplazamiento y ¿qué sigue? Digo, no se atreven a decirlo, no se atreven a proponerlo, pero lo que plantean es, vamos a emplazarlos porque si no resuelven, rompamos la negociación con el gobierno. Y entonces nos vamos a los brazos de la lucha política, pero hasta que sea la elección presidencial. Porque primero dijeron que muchos problemas los iban a resolver en esta elección intermedia, pero como no son mayoría y como no tienen mayoría dentro de la Cámara, pues no pueden echar atrás las reformas, ¿no? Entonces ahora hay que esperarse al 2018. Entonces la lección es que todos los movimientos sociales tendrán que subordinarse a la directriz de Morena y de Andrés Manuel López Obrador para que en el 2018 sean resueltos todos nuestros problemas el día que él tome protesta como presidente de la República. Esa es la plataforma de Morena. Y lo peligroso, compañeras, compañeros, es que es una campaña institucional. Ahorita ya señaló sinvergüenza de una cuidado, camarada. Sistema de partidos, de una partida vemos para que asistan a través de la OPT para que fuera una declaración este documento hablaba encargado de San Ildefonso. Ustedes recordarán que López Obrador no llegaba y se tardaba. ¿Saben por qué fue esa situación? Porque de última hora el señor dijo, ¿sabes qué? No voy a suscribir ese documento. No me voy a comprometer. Entonces, aquí vale la pena analizar por qué no quería comprometerse. Porque lógicamente lo que estaba de fondo era la cuestión de la renacionalización, era romper con ese esquema evolutivo que tenía este propio sistema liberal y que finalmente se estaba consolidando en todas estas reformas. Eso es lo que estaba haciendo. Se habló con él por teléfono, se le pidió que no cancelara el evento, porque lo estaba cancelando cuando la gente ya estaba ahí. Finalmente accedió, pero dijo, el documento ni lo tocamos. Se dijo, va, no tocamos el documento. Y se presentó. Y no solamente se presentó, sino que el señor además nos regañó. Nos dijo que su pecho no era bodega, ¿no? Y que nosotros éramos como el robalo porque andábamos navegando en dos aguas diferentes. O sea, todavía se dio el lujo de regañarnos, ¿no? De insultarnos. Va.
nosotros dijimos vamos a defender el voto porque, como señala aquí José Revueltas, ¿no? Era una cuestión de plataforma y no de personas. Pero ¿qué fue lo que pasó? Cuando se da la votación y resulta derrotado López Obrador por las razones que sea, compra y coacción del voto, por fraude electoral directamente en casillas. El caso es que cuando fuimos nosotros, trabajadores electricistas, a defender el voto en los distritos, la gente de Morena ni siquiera se presentó. Y muchos de ustedes lo saben porque estuvimos ahí. Y muchos de ustedes, como yo, nos mirábamos con cara de ¿qué pasó? No está la gente del PRD, no está la gente del PT, no está la gente de Morena. Llegaron una serie de señoras de la tercera edad que dijeron, ay, pues nosotros los apoyamos, pero no podemos hacer el conteo. Eso fue lo que nos tocó vivir. Frente a eso, la advertencia es, cuidado, vienen por el botín más grande que son los movimientos sociales. Hoy, en el momento en que una coyuntura como la de Ayotzinapa está en un momento y poder jalar el verdadero cambio es que de la senda están primero de septiembre, ser satisfactorias por cuanto a que formulan ciertas aspiraciones justas y denotan una evidente inconformidad ante los procedimientos antidemocráticos del régimen. Además, durante esta larga, bochornosa y miserable vela de armas que el gobierno logró implantar como antesala obligada de las elecciones, lo que representa uno de los alardes más audaces en materia política, el de haber impuesto la imposición antes que cualquier otra cosa, durante esa etapa de vergüenza ciudadana, decíamos, se hizo presente además otro fenómeno nuevo, aparte del programismo, pero aquel de naturaleza positiva, que tampoco debe dejarse pasar por alto. Nos referimos a la circunstancia alentadora de que por primera vez, de un modo público, se hayan producido expresiones de autocrítica en el seno de la familia revolucionaria. Cárdenas y Portes Gil, cada uno desde su punto de vista, enderezaron determinadas críticas hacia el régimen del que forman parte histórica, o sea, que el régimen histórico que priva en el país ha comenzado a autocriticarse, lo cual representa en potencia la eventualidad de una transformación interna, cuyo sentido por lo pronto es imposible vaticinar, en los procedimientos del ejercicio del poder que pone en práctica la clase gobernante. El equívoco del que queríamos prevenir al lector era entonces, precisamente,
el de que no fuese a suponer que tratábamos de ignorar estos hechos. Con todo, me parece indispensable hacer todavía una reserva más. El análisis del sistema electoral que existe en el país, mucho mejor que del jurídico, el análisis de ese otro sistema tácito, que constituye una realidad más complicada, y cuyas leyes no escritas encierran más inesperadas acechanzas, más inaprensibles sutilezas, y complejidades mayores que el primero, así como de la actuación dentro de los marcos de este sistema, de los partidos y líderes políticos, requiere un método estrictamente realista y objetivo. Lo que llamamos política mexicana es una superestructura de supercherías, conceptos míticos y reducciones ad absurdum, donde se refleja, distorsionada como en un espejo convexo, la realidad auténtica respecto de la cual esta superestructura es tan solo el fetiche, el símbolo que la sustituye, la traducción que la vierte a otro idioma distinto. El análisis, o sea, la crítica del fenómeno en consecuencia, debe realizarse desde afuera y sin el menor compromiso con la ortodoxia a que están sometidos los elementos que integran la superestructura propiamente dicha, es decir, los partidos, los grupos y las corrientes políticas. Desde este punto de vista, el análisis no puede ser sino revolucionario, esencial y deliberadamente subversivo en relación con la ortodoxia interna del fenómeno, pues se propone colocar sobre sus pies aquello que estaba de cabeza, descifrar los caracteres crípticos con que se formula el lenguaje político en México y descubrir el contenido real de clase que se esconde entre la engañosa maraña de la ideología dominante en el país. ¿Qué nos dice López Obrador? La dirigencia de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación está por un camino equivocado. La dirigencia del Sindicato Mexicano de Electricistas va por un camino equivocado, porque la negociación con el gobierno que está en estos momentos no debe ser, porque son corruptos y trácalas. Entonces son demasiado inocentes estas dirigencias. Lo que deben hacer no es irse por otra vía, ¿no? No se trata de romper la negociación con el gobierno e irse a la vía armada, a la vía clandestina o abiertamente a la desobediencia civil, sino que debemos irnos a los cálidos brazos de Morena. Vámonos con otro tema musical que tiene que ver con esto y es un tema del maestro Silvio Rodríguez. Es una canción que se llama Sueño con serpientes. En un momento regresamos. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay otros que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos. Pero hay los que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. Bertolt Brecht. Sueño con serpientes de mar, concierto mar hay de serpientes, sueño yo. Largas, transparentes, y en sus barrigas llevan lo que puedan arrebatarle al amor. Como
trata de tragar, pero se atora como un trébol de mi sien. Creo que está loca, le doy de masticar una paloma y la enveneno de mi bien. La mato y aparece una mayor. Esta al fin me engulle y mientras por su esófago paseo voy pensando en qué vendrá. Pero se destruye cuando llego a su estómago y planteo con un verso una verdad. No se trata de leer cualquier cosa, sino aquello que nos ayude a ver el mundo con ojos críticos y pasar a la acción. Letras Militantes. Resistimos con los argumentos que nos da la lectura. Por Radio Esme. Y estamos de vuelta para este bloque final de Letras Militantes, con la lectura de México, una democracia bárbara, de José Revueltas. Bueno, pues es un tema bastante extenso, es un texto no muy largo, son 40 páginas, pero definitivamente pues sí requieren una relectura constante para ir nosotros encontrando esos puntos de contacto con la realidad actual, entender cómo era el contexto de ese 1957 en que escribe este texto José Revueltas y poder trasladar varios de estos conceptos a la realidad que nos ha tocado en este 2015. Bien, continuamos con la lectura. El análisis del sistema electoral que existe en el país, mucho mejor que... no, perdón, esta parte ya la habíamos leído, perdón. La composición interna de la política mexicana, en efecto, es un combinado heterogéneo de fuerzas y entidades que tienen cada una su propia órbita de acción y que hasta cierto punto disponen de determinada autonomía. Pero lo que importa no es esto, sino precisamente que, a pesar de esto, la política mexicana obedezca en su conjunto a una orientación común y tenga una trayectoria de desarrollo en la que confluyen, como si fuese mediante un acuerdo previo, todas las partes que la integran.
Esta circunstancia no puede explicarse de otro modo que por la existencia de una fuerza dirigente, en concreto, de una clase dirigente, que arrastra tras de sí a las demás e imprime a la política entera su propio sello, su propia marca de fábrica. En lo anterior radica la causa esencial de por qué la política mexicana no puede enunciar abiertamente sus objetivos de clase y luchar por ellos de un modo franco, dándoles el nombre que tienen. La clase que encabeza en México la política, que le da su tónica y señala los caminos, es una clase que está obligada a contar con las demás, en el mismo sentido, aunque no en la misma medida, en que las demás cuentan con ella. En el interés de la clase dirigente no entra el quedarse aislada del conjunto y colocarse en el riesgo de que se le arrebate su papel hegemónico. Si planteara la lucha abierta por sus propios objetivos, entraría en forzoso conflicto con una o más de las otras clases que la siguen, y esto por lo pronto, durante un cierto periodo, no conviene a sus intereses. De aquí que la lucha por sus propios objetivos sea presentada, por la clase dirigente, como la lucha por los intereses generales de toda la sociedad, y resulte así no la representante de los intereses privados y exclusivos de una clase, sino la representante de la nación misma, intangible y sagrada, que flota por encima de las ambiciones particulares y de los mezquinos intereses partidarios. Queda una cuestión pendiente, sin embargo. ¿Por qué ha de ser que las demás fuerzas que integran este combinado heterogéneo que constituye la política mexicana tampoco estén en condiciones, tampoco puedan luchar en forma descubierta y franca por sus objetivos e intereses de clase? Este es un hecho condicional, relativo, y que se refiere a la situación concreta por la que atraviesa México en el presente periodo. Hay una política dominante y hay una política de los partidos. Hay una ideología dominante y la ideología de otras clases que aún no llegan a dominar. La política dominante en México es la política de la clase dominante o de las clases dominantes. El problema de los partidos y las clases no dominantes, de luchar en una forma directa y franca por sus intereses y objetivos de clase, es el problema de si tales partidos y clases son los llamados históricamente a hacerle la concurrencia política a la clase dominante, si son los llamados a disputarle y arrebatarle su dominio. En caso de no representar a las fuerzas llamadas históricamente a disputarle el dominio a la clase dirigente, esto indicará, respecto a dichos partidos, que sus fines, sus intereses de clase, no están contrapuestos, no son distintos en lo fundamental a los intereses y fines de la clase dominante misma. No tendrán necesidad entonces de una lucha por sus propios objetivos en forma separada, haciendo caso omiso del parentesco de clase que les une al grupo dirigente. Deberán marchar unidos a este como compañeros de viaje dentro de un mismo tren, pese a que discrepen y se disputen respecto a propósitos y ambiciones de carácter secundario. Para comprender lo anterior, a modo de que sirva a sí mismo a la comprensión del papel que juegan y el sitio que ocupan los partidos, los grupos, las corrientes y los caudillos políticos dentro de la política mexicana, es preciso poner de relieve la distinción que existe entre lo que es el gobierno y lo que es el poder político real. El gobierno en sí mismo no es sino la exteriorización jurídica de un poder real que existe y se ejerce al margen de las instituciones. El gobierno, de este modo, se reduce a ser el instrumento formal, institucional de la clase dirigente. Esta clase y las demás que le son afines participan en el ejercicio del poder de un modo u otro, sin necesidad de participar en el gobierno. Son personas, grupos, corrientes, partidos, que influyen y deciden sobre la marcha de los asuntos nacionales, y de acuerdo con el gobierno y en íntimo contacto con éste, y sujetos a una cambiante subordinación mutua, conforme las circunstancias lo exigen. ¿Qué necesidad tienen los partidos que participan en el juego político electoral de que se implante en México, como lo proclaman, una democracia de tipo occidental? Llamémosla así para distinguirla de la democracia bárbara imperante. Que no sea la necesidad de disimular sus propios fines, de encubrir sus verdaderos intereses, cuando ellos saben muy bien que están unidos al régimen y que no son sino la parte extraoficial del mismo, o sea, la llamada a desempeñar en la política el papel de fuerza independiente. Hasta aquí llegamos con la lectura de José Revueltas. En este análisis que hacemos de lo que está pasando en este momento, de por qué este proceso electoral
no representa, y bueno, las elecciones intermedias nunca han representado un valor significativo dentro del proceso político nacional. ¿Por qué? Porque en un momento dado el arrastre que viene de la elección federal presidencial es la que marca la pauta que se va a seguir en la elección intermedia y no va a generar grandes cambios. Lo que vimos, y de manera fría lo podemos decir, es que hay cada vez una mayor división, y esto lo comentamos ahorita con nuestro productor estrella, mi querido Héctor Pimentel, gracias por el apoyo. Comentábamos que pues hay una mayor división de la izquierda. Opiniones como la que acabamos de leer de López Obrador respecto a la CENTE y el ESME lo único que generan es una mayor división de la izquierda. Pero esta división de la izquierda, desde la óptica del proceso electoral, pues realmente no tiene gran significado. Y vamos a verlo también en los números. O sea, finalmente, en esta elección, la participación de Morena, ¿qué porcentaje real hizo crecer a la izquierda mexicana? Haciendo el comparativo con las elecciones intermedias pasadas y con la inmediata, realmente la izquierda no creció en cuanto a cantidad de votos. Y lo único que vimos fue un fenómeno pues prácticamente como un trasplante. Muchos de los votos con los que contaba el PRD ahora pasaron a ser votos de Morena. Y lo peor de todo es que quien salió perdiendo más en el Distrito Federal fue la izquierda, porque incluso perdió posiciones. El PRD perdió posiciones y se trasladaron muchos de sus votos a Morena. No hubo un crecimiento real. Los bastiones del PAN, en este caso Benito Juárez, no se movieron ni tantito. El PRI recuperó posiciones dentro del Distrito Federal. La composición de la Cámara de Diputados prácticamente es la misma. Nosotros nos preguntamos qué cambió de verdad. Y por eso decimos, este proceso electoral no nos sirvió absolutamente de nada para un triunfo de la clase trabajadora, porque eso es algo que debemos tener también plena conciencia. Se trata de lograr triunfos para la clase política, se trata de lograr triunfos en el campo de lo político, sin que exista un beneficio en el campo de lo económico, de lo laboral, para la clase trabajadora. Vamos a llevarnos esa pregunta de tarea y pues seguiremos ahondando en estos temas porque pues lógico, como les decía hace rato, esta nota, estas declaraciones de López Obrador son el banderazo de salida de una campaña en contra de las dirigencias de la CENTE y del ESME. No tardarán en hacerse escuchar también los ecos aquí dentro de redes sociales, dentro de los mismos corrillos del ESME, de cómo tiene razón López Obrador sobre la situación que prevalece en estas organizaciones de trabajadores. Entonces, bueno, no me queda más que despedirme de todos ustedes, recordándoles que nos leemos el próximo martes en Letras Militantes. Perdón, antes de despedirnos, comentarles a quienes están por ahí todavía escuchándonos que pues ya se tienen los resultados de la votación que tuvo nuestro secretario general Martín Esparza Flores. De los 22.517 votos totales, él tuvo 22.318, únicamente tuvo 199 votos nulos, tuvo más del 99% de la votación a su favor. Entonces, esto es una demostración de unidad. Esperemos seguir impulsando esa unidad, cerrar filas para evitar que agentes extraños busquen generar ruido, generar división, generar desestabilidad en este movimiento que se acerca a su triunfo. Entonces, bueno, pues agradecerle nuevamente a Héctor por su apoyo, a todos los compañeros de Radio ESME, y por aquí nos leemos la próxima semana en Letras Militantes. Nos vamos con una canción, la última, lo que nos dice la historia. Gracias. Como pienso, no está mal que me lo digas. Si no te gusta como pienso, no está mal que me lo digas. Pero no voy a dejar que me impongas tu codicia. Pero no voy a dejar que me impongas tu codicia. Tú te crees muy salsa, arrogante y superior, pero el respeto al semejante aprender se te olvidó.
Mira nomás y aprende lo que nos dice la historia. Si despojar es lo que quieres, rebeldía lo que te toca. Mira nomás y aprende lo que nos dice la historia. Date cuenta lo que somos, una aldea global. Mira nomás y aprende lo que nos dice la historia. Lo que dañes al semejante, mañana otro te lo pagará. Mira nomás y aprende lo que nos dice la historia. Con la misma moneda que tanto te gusta usar. Decía Samuel Smiles, el libro es una voz viviente, es una inteligencia que nos habla y que escuchamos. Acompáñanos en la próxima emisión de Letras Militantes, a través de Radio SME, donde a los libros les damos la palabra.